¿Qué es tu voz interior? Tu voz interior es esa que aparece y te habla cuando tu mente se calla, cuando tus emociones están calmadas, cuando tu cuerpo se relaja y en el silencio te permites escuchar. Tu voz te habla a ti solo, a ti sola. Tu voz no juzga ni critica, tu voz no apremia ni se impacienta. Tu voz solo te cuenta la verdad, no entra en emociones ni en culpas, ni te cuenta historias de miedo. Tu voz eres tú, tu yo más real, ese que siempre te espera con los brazos abiertos. Tu voz te abre caminos nuevos, te saca de los pozos y te lleva en volandas al encuentro contigo mismo. Este programa os propone la aventura de ir en busca de esa voz, de ir en busca de vosotros mismos, a través de un camino de autoconocimiento y de crecimiento personal. Sin doctrinas ni religiones, sin dogmas ni verdades absolutas. Nosotros, como dos viajeros más en el camino, os ofrecemos acompañamiento y escucha, y ponemos a vuestra disposición un lugar de encuentro, un refugio en el que descansar y retomar fuerzas, un hogar en el que siempre habrá un fuego encendido para aquel que se acerque. Bienvenido, bienvenida a tu voz interior. Buenas noches, comienza Tu Voz Interior, un programa de tesoros escondidos, de tesoros encontrados, de senderos inexplorados y de 1000 caminos que se abren. ¿Te animas? ¿Vienes con nosotros? Pues adelante. Como cada semana, estaremos conduciendo el programa Mari Carmen Maestre y Jesús Osorio, y coordinando la parte técnica nuestro amigo Israel Jiménez. En el programa de hoy seguiremos hablando sobre cómo podemos conectar con quienes somos en esencia y cuál es la principal dificultad que nos encontramos en este intento. Hablaremos de qué es el ego y cómo afecta a nuestra vida diaria. También contaremos con la presencia del monje zen Alfonso Fernández, que nos hablará de sus 33 años como monje zen y de su trabajo en el templo de Morón de la Frontera. Y en la sección de Gotas de Luz nos acompañará Isabel Sánchez, con recomendaciones sobre lectura, cine, vídeo, música y alguna que otra sorpresa. Comenzamos. Cada semana, en esta sección que llamamos Lo Sagrado en lo Cotidiano, tratamos un tema de crecimiento personal o espiritualidad. En el programa de la semana pasada, como recordaréis, hablamos de quiénes somos los seres humanos en esencia, de nuestro verdadero yo. Y dijimos que la naturaleza de nuestro ser en esencia es paz, alegría, amor, pureza, sabiduría y verdad. Hoy vamos a abordar el principal obstáculo que nos impide llegar a conectar con ese verdadero yo. Ese obstáculo es la identificación con la mente, que provoca la creación de un falso yo o, como se le suele llamar, el ego. Os recomendamos que no os perdáis este tema porque es fundamental para entender el problema del ser humano, que es el sufrimiento. Vamos con un cuento de sabiduría. Era un discípulo que había comenzado a estar siempre atribulado y confuso porque no hallaba las respuestas que anhelaba a los muchos interrogantes existenciales que planteaba. Quería descubrir la esencia y el sentido de la vida a través del intelecto, sin darse cuenta de que hay realidades que escapan al raciocinio y no pueden ser reducidas a las palabras. Tan desesperado llegó a estar que solicitó un encuentro especial con su mentor espiritual. Al amanecer,
Preceptor y discípulo se sentaron apaciblemente a cambiar impresiones. El discípulo, angustiado, confesó: Venerable maestro, me hallo en una verdadera y angustiosa encrucijada. Quiero descubrir quién soy, pero no lo consigo. A veces siento tal desánimo que incluso creo que lo mejor es dejar la búsqueda espiritual. Otras, me obsesiono de tal modo por descubrir quién soy que ni siquiera puede haber un instante de sosiego para mi mente, y ni siquiera puedo conciliar el sueño. Tengo la impresión de que voy a enloquecer. Ideas, conceptos, pensamientos, suposiciones, doctrinas. Así no podrás aprehender la última realidad ni hallar la paz interior, sentenció el maestro. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Hay tantas preguntas? ¿Y cuál es la que más a menudo te haces?, quiso saber el mentor. Sin duda, respetado maestro, la que más a menudo me hago es: ¿qué o quién soy yo? El mentor se echó a reír y luego exclamó: ¡Oh necio! ¿Y para qué queremos un yo? En ese momento, el atormentado discípulo tuvo un destello de comprensión profunda y reveladora, y consiguió trasladarse más allá del angosto pensamiento. El maestro dice: uno de los grandes escollos hacia la realización de sí es el apego a nuestro pequeño yo y el aferramiento a nuestro sentimiento de individualidad y separatividad, cuando es este el que crea muchas zozobras y la denominada angustia de la separación. Al aferrarnos al pequeño yo, ignoramos nuestra naturaleza real, pues es como si la ola del océano se creyese aparte de éste, cuando es en él donde surge, persiste y se desvanece. Su naturaleza no es otra que el ilimitado océano mismo. En programas anteriores hemos propuesto realizar la práctica de observar nuestra mente, nuestros pensamientos. Y hemos visto que cuando nos convertimos en testigos silenciosos de lo que sucede en nuestra mente, se nos plantea una pregunta. Esta pregunta es: ¿quién es el que observa al pensador? En el programa de la semana pasada respondimos a esta cuestión diciendo que quien observa es nuestro yo auténtico y real, nuestra conciencia, el yo soy, es decir, lo que en realidad somos. Entonces, Jesús, si esto es así, ¿por qué es tan difícil vivir desde lo que somos de verdad, no? ¿Tú qué crees? Bueno, si te parece, Mari Carmen, podemos investigarlo de una manera práctica con los oyentes, ¿eh? Uh-huh. Entonces, nos dirigimos a vosotros, a ti, que estás escuchando ahora mismo el programa y que a lo mejor estás haciendo a la vez otras cosas, conduciendo, cocinando, comiendo, viendo la tele o lo que sea. Pregúntate: ¿estoy atento plenamente a lo que hago y escucho, o me vienen pensamientos casi constantemente que me hacen distraerme? ¿Me pasa esto también en otras situaciones de manera habitual? Seguramente la mayoría de los que estáis escuchando habréis respondido que sí. A mí suele pasarme. ¿Te pasa a ti también, Mari Carmen? Por supuesto, todo el tiempo, muchas veces. Y es muy complicado decir: me paro, doy un paso atrás y observo, ¿no? A todo el mundo nos pasa esto, ¿no? Los pensamientos rondan constantemente nuestra mente, sin poder detenerlos uno tras otro. A veces se puede hacer casi insoportable, y sobre todo cuando tenemos alguna preocupación o algo que nos ha ocurrido durante el día, una discusión con un compañero, con el jefe, en fin, ¿para qué te voy a contar? Entonces, los maestros, como tú sabes, nos dicen que el principal problema o dificultad del ser humano para poder conectar con su yo profundo radica en que nos identificamos con estos pensamientos, cuando no es así. Nosotros no somos nuestros pensamientos. La mente analítica o racional, nuestra mente racional ha crecido muchísimo y se ha desarrollado tanto que ha llegado un momento en el que ha tomado el control de nosotros, ¿no? Es como si tuviéramos ahí un alien que nos hubiera poseído. En vez de usarla a nosotros, es ella la que nos usa. Y entonces nos hemos identificado tanto con ella, con lo que nos cuenta, que bueno, pues ahí está el origen de muchas veces de nuestro sufrimiento. Y bueno, eso es porque nos creemos que somos el pensador.
Y no hay una conciencia en ese momento que sabe que una cosa es el pensamiento y otra somos nosotros, ¿no? Sí, Mari Carmen. Alguien me dijo alguna vez que el alma está en el cerebro. Fíjate. Claro, sí. Si aceptamos esto, entonces somos lo que produce nuestro cerebro, la mente con sus pensamientos, creencias, ideas, compulsiones, emociones. Cuando nos identificamos completamente con la mente, con nuestros pensamientos, se crea en nosotros una identidad falsa, algo que no somos. Es lo que se llama el ego o el falso yo. Para este ego, que es una creación de la mente, la identidad se construye sobre los acontecimientos del pasado y también sobre elementos externos o circunstanciales. Entonces, por ejemplo, cuando alguien nos pregunta ¿quiénes somos?, solemos decir, pues me llamo Juan Fernández, soy un hombre, médico o abogado, estoy casado, tengo 2 hijos, soy tímido o extrovertido, inteligente, alto, etcétera, o lo que sea. Entonces, el problema principal es que creamos una imagen de nosotros mismos, como también creamos una imagen de todo lo demás y de todo lo que existe, ¿no? Y nos creemos que somos esa definición que damos de nosotros mismos y que no hay nada más, que eso es lo que somos y ya está. Hemos creado una identidad falsa. No sabemos, o mejor dicho, no experimentamos que hay un yo interior, independiente de las circunstancias externas y que persiste cuando todo lo exterior desaparece o cambia, cuando dejamos esta vida, por ejemplo. Creemos que somos lo que la mente nos cuenta que somos. Nuestra identidad depende del pasado, de nuestra historia personal y de la interpretación que la mente hace de esa historia. Por ejemplo, si hemos tenido éxito profesional o social, nos veremos a nosotros mismos como un triunfador. O por el contrario, nos veremos como una víctima de la sociedad o de la familia o del destino si no hemos conseguido aquello que deseábamos. Eso es así. Y entonces la persona se cree esa identidad y sobre todo el que va de víctima, esa identidad la tiene aunque sea algo perjudicial para esa persona, ir de víctima, ¿no? Así es. Eso es porque el ego, como es una creación mental, actúa según los patrones de la mente y no vive en la profundidad del ser, en fin. Esto, excepto las personas despiertas o realizadas, aquellas que han alcanzado eso que llamamos iluminación, pues el resto de los mortales vivimos así, ¿no? El maestro Eckhart Tolle, autor del Poder de la Hora, afirma que vivir desde el ego es una enfermedad mental grave colectiva. Fíjate tú, vamos. Y que no hay más que mirar la historia de la humanidad, especialmente al siglo XX, para ver claramente las consecuencias de la locura en la que vivimos. Guerra, violencia, odio, bueno, en el siglo XX, pues las guerras mundiales, el genocidio nazi, bueno, para qué sabemos todo en la historia, ¿no? Millones de muertos. Exactamente, una locura. Bueno, Jesús, ¿y qué supone vivir desde el ego? ¿Cómo sabemos nosotros que estamos viviendo desde el ego? Pues para comenzar, el ego vive en un estado casi permanente de insatisfacción. Siempre siente como que le falta algo. O sea, nos parece que no estamos completos y entonces comenzamos a desear compulsivamente para completarnos. Cada uno piensa que le falta alguna cosa que cuando la tenga será feliz. Por ejemplo, cuando consiga el trabajo que deseo, sacarme las oposiciones, por ejemplo, entonces seré feliz. O cuando él o ella me quiera, entonces sí que tendré la vida que siempre he esperado. O cuando tenga a mi hijo que tanto deseo, o cuando me toque la lotería, o lo que sea, entonces tendré una vida feliz. Pero ahora, en este mismo momento, no estoy satisfecho. Me falta algo para ser feliz y para descansar interiormente. Esto provoca que pongamos siempre nuestra mirada en el futuro. No nos centramos en el único momento que existe, que es ahora, sino que subordinamos este momento a otro momento imaginario que no existe y que está en el futuro, y que suponemos más importante que este que estamos viviendo ahora. Consideramos el momento presente como un medio para llegar a otro momento. Entonces, por un lado, construimos nuestra identidad en base al pasado, a nuestra historia pasada, y a la vez miramos al futuro con la esperanza de que llegue algo mejor, algo que nos complete y nos haga felices para siempre. Nunca estamos o saboreamos el único momento real donde de verdad existe la vida, el momento presente en el que estamos viviendo ahora.